gustaría hablar en esta mañana de un tema que me parece que es muy importante y es cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Creo que vivimos en un tiempo, y son tiempos especiales, donde la comunicación avanza cada vez más de manera impresionante, donde hoy nos podemos comunicar desde un teléfono, un celular, una computadora, incluso si uno averigua hasta ahí anteojos, relojes, y el otro día vi un video que decía que hay espejos para comprar y poner en sus habitaciones, donde uno puede llamar, donde uno puede ver el clima, y uno dice, ¿un espejo para llamar por teléfono? Sí, se ve que hay alguien que se le ocurrió crear un espejo para hacer llamadas. Y podemos hablar con cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, y pareciera ser que las fronteras hoy ya no nos detienen para poder comunicarnos. Ni hablar de lo que son redes sociales. Creo yo que los chicos me van a seguir cuando empiezo a mencionar un par como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, ¿no? Creo que son los más conocidos. Por ahí estaba Google Plus, Skype y otros. ¿Cuántos conocen alguna de estas redes sociales? Bien, bien. Ahí nos cuentan, bien. Bueno, ya saben, hay que seguir la iglesia. Cristo victorioso queda, Así que ahí lo esperamos en todas las redes sociales y también, como pueden ver, salimos también en YouTube. Pero pareciera ser que mientras más avanza la tecnología en términos de comunicación, pareciera ser que volvemos, los cristianos, a una era primitiva donde Dios solamente hablaba a profetas y a algunos pocos. Y uno dice, ¿y Dios puede hablarme a mí? ¿Dios puede dirigirse y puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces uno tiene la respuesta y dice, y no sé, porque quizás Dios no se comunica conmigo, quizás no entiendo, no sé cómo escuchar la voz de Dios, o cómo hacer para que Él pueda hablarme. O directamente decimos, mejor se lo dejamos al pastor, al líder, a mis padres, ¿no? Porque eso es para los demás, pero para mí no. Y es por eso la razón en el siglo XXI por la cual muchos han dejado de leer la Biblia, la palabra de Dios, y de orar. Porque consideran que Dios no se comunica de esa manera o que ya no lo hace más así. Entonces nos encontramos en la vida constantemente con situaciones que nos chocan. Nos encontramos con situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, no sabemos si avanzar o esperar, no sabemos qué decidir, si decir que sí o decir que no, si es esta la situación que estaba esperando, o es una trampa o un engaño. Mientras el hombre sin Dios responde a esta pregunta diciendo, hacé lo que vos digas, lo que a vos te parezca, seguir la respuesta que está dentro tuyo, que parece muy filosófico, pero al fin de cuentas es lo que te suelen decir. Dios del otro lado está como si estuviese al otro lado de la llamada, esperando que nosotros le preguntemos a Él, ¿y vos, Dios, qué pensás? ¿Y vos, Dios, qué pensás? ¿A dónde te gustaría que yo vaya? ¿O cuál es la decisión que te gustaría que yo tome? Él está esperando que busquemos respuesta en Él. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos dice que el conocimiento viene de Dios. Y Él dice que el pueblo, la familia, las casas, los hogares, perecen por falta de conocimiento. Y de esa búsqueda del conocimiento de Dios, la misma Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay caminos, dice allí su palabra, que al hombre le parecen caminos derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pensemos por un instante
de todas las decisiones que tomamos en la vida, en cuántas involucramos a Dios y en cuántas lo hacemos solamente por un simple pensamiento de raciocinio. La Biblia también enseña que tenemos, y qué bueno esto, la capacidad para comunicarnos con Dios. No estamos alejados de la posibilidad de escuchar a Dios hablarnos directamente. No importa si tenés 5 años o 50. No importa si hace 5 días que venís a la iglesia o hace 50 años que te congregas. Dios se puede comunicar contigo, contigo, contigo y contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios se puede comunicar con nosotros, porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dice su palabra en Génesis que Dios sopló aliento de vida en nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un espíritu, es un espíritu que es espiritual y es la posibilidad para conectarnos con el Espíritu Santo. De esa manera Dios se comunica conmigo. Pero además de ser yo un ser tripartito que tiene espíritu, tengo también un alma. Y en el alma están mis sentimientos, mis emociones, mi razón. Porque decime si no es así, que si, por ejemplo, un momento donde alguien te habló fuerte y te sentiste herido, porque dijiste esta persona me habló mal, mirá cómo me habló, mirá cómo se refirió hacia mi persona. Entonces, la emoción y los sentimientos están relacionados con la voluntad, es decir, con lo que vas a decidir y por tanto tu cuerpo va a actuar. Esto está comprobado, la ciencia de hoy día lo ha comprobado, de que muchas veces una persona, porque se siente mal, cae en depresión, se enferma. Es como que su cuerpo somatiza el sentimiento que uno dice, pero es emocional. Sí, pero porque somos seres tripartitos, afecta a todo nuestro cuerpo. Y no solamente nuestro cuerpo, sino que también nuestra vida espiritual con Dios. Ahora, quiero decirte que podemos comunicarnos con Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero hablarte de que es posible escuchar la voz de Dios. Y quiero hablarte en esta mañana de un discernimiento que no es racional, sino que es espiritual. Hay un discernimiento espiritual que tenemos que volver a recuperar como cristianos en este tiempo, y es el discernimiento espiritual. Si estás tomando nota, el discernimiento espiritual es o debería ser como esa línea de defensa ante los ataques, acusaciones del enemigo. Debería ser aquella línea en la cual nosotros tenemos un escudo para poder discernir. Discernir significa distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo aplico el discernimiento espiritual, yo soy capaz de discernir entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Porque a veces lo que uno piensa que es bueno para uno, quizás para Dios no. ¿Cuántas veces, si no hemos escuchado la voz de Dios, y uno puede decir, lo que hubiese dado por escuchar un consejo de Dios, porque fueron decisiones que tomé en el pasado creyendo que eran buenas, y no terminaron con un final feliz. Hablaba en esta semana en consejería con una persona y me decía, ¿por qué Dios te habla a vos y a mí no? Y me puse a pensar en cuántas decisiones una persona puede tomar sin Dios y dónde puede llegar a terminar sin Dios. ¿Cuántas veces son decisiones humanas y no espirituales? Discernir según la Biblia es poder distinguir lo que Dios quiere para con mi vida.
De alguna manera, cuando yo aplico el discernimiento espiritual, yo puedo saber lo que es bueno y aplicarlo. Y al saber lo que es malo, lo puedo desechar y eliminar. El discernimiento no es una función de la mente, sino que es una función del espíritu. Porque el discernimiento espiritual trabaja con nuestro espíritu. Nosotros somos seres tripartitos y tenemos un espíritu. Ese espíritu tiene la capacidad de conectarse con el Espíritu Santo, que dice Jesús en el Nuevo Testamento que lo dejó aquí en la tierra. Él está en medio nuestro, el Espíritu Santo, y Él es como el Wi-Fi que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. ¿Me van siguiendo? El Espíritu Santo es ese Wi-Fi para que yo pueda conectarme con Dios. Cuando fuimos al Logos, allí con Cristian, nos llevaron a la sala de máquinas y nos mostraron una pantalla, era tremenda la tecnología, pero vio una pantalla con 6 luces, si mal no recuerdo. Cada luz tenía un color y cada una de estas luces daba respuesta a una alarma. Y cada alarma, de acuerdo a su luz, iba a implicar algo que estaba pasando en ese momento. ¿Era un problema? ¿Era una situación? ¿Era algo que había que responder con urgencia? ¿O era algo que quizás tenía su tiempo? ¿No? Como que uno dice, bueno, esto lo puedo hacer el miércoles, pero había que hacerlo en algún momento. Y allí estaban las luces. 6 luces distintas. Cada alarma, cada luz tenía la función de advertir algo diferente. Cuando el Espíritu Santo, yo voy a ir pidiendo que vayan pasando a medida que voy hablando, anda escuchando los puntos que voy mencionando, discernimiento espiritual, ahora es alarma. Cuando el Espíritu Santo te dice algo, es como una alarma en tu interior que te advierte de algo peligroso o de algo que tienes que hacer. El Espíritu Santo viene a ser esa alarma y es allí donde viene el discernimiento. Y si tratas con tu mente de interpretar esta advertencia, escucha con atención, probablemente pierdas de vista lo que la alarma te intenta decir. Allí hay una foto de lo que era la sala de máquinas. Cuando el Espíritu Santo te habla, se enciende esa alarma. Y hay algo que te está advirtiendo y te está diciendo, siento que algo está mal acá. Siento que hay algo raro. Esa es la alarma del Espíritu Santo hablando a tu vida. Y es ese momento, hermano y hermana, es el momento para pedir revelación de Dios para que te hable y que te diga qué hacer. Es el momento donde la alarma te dice algo está pasando. Entonces surge la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al Señor. Muchas veces me han preguntado a mí, me dicen, bueno, pastor Ezequiel, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al Señor vos. Porque hay preguntas que Dios te va a hablar directamente a vos. Por supuesto que si nosotros le pedimos a Dios, Dios no va a hablar. Porque ¿qué pastor nos va a ayudar a su oveja? Pero muchas veces Dios quiere hablarte directamente a tu vida. Y esto implica un nivel de madurez para que puedas crecer. Imagínate si cada vez que necesitas una respuesta de Dios tenés que ir a pedirle al pastor o al líder. Imagínate que cada uno de nosotros tiene ese teléfono para poder comunicarse todos los días. Y Él te puede hablar todos los días. Esta alarma es para discernir el engaño. Y por lo tanto, cuando viene esta alarma, tenés que saber que hay 3 voces que podemos escuchar. Siguiente diapositiva. La primera es... Siguiente. Ahí. La siguiente es la voz de uno mismo. Dice 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
La voz de uno mismo también llama al autoengaño. Es esa falsa premisa, esa falsa imagen que uno puede llegar a tener de uno mismo. Esta falsa imagen puede ser positiva o negativa. Podemos tener una imagen falsa, positiva. Es tener un concepto de uno mismo más alto del que debe tener. A veces creemos saber mucho y hablamos sin temor a equivocarnos, pero en la práctica nos damos cuenta de nuestro nivel, de nuestra preparación y de qué somos capaces de hacer. Es el ejemplo de una persona que se va a empeñar en hacer algo sin importar las consecuencias o incluso a quién pueda llegar a dañar alrededor suyo. Porque cree que su fundamento es válido. En otras palabras, yo sé y yo puedo. El yo sé y yo puedo muchas veces nos va a llevar a no buscar, muchas veces no, nos va a llevar a buscar en nuestra propia suficiencia y no buscar a Dios. Por eso dice el texto, el que se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tenemos que humillarnos y menguar para que Cristo crezca en nosotros. La segunda imagen falsa, negativa, es vivir bajo la premisa de que yo no puedo y porque no puedo, no lo intento. ¿Saben, hermanos? Ambos ejemplos, tanto el que cree que lo puede como el que no lo puede, es muy doloroso para esa persona. La experiencia de vida es muy dolorosa porque ve que todos los demás logran lo que quieren, pero él no. Siempre queda en el anonimato, nunca puede lograr lo que ha querido, sus sueños nunca se han concretado porque nunca ha dado el paso, nunca ha dado ese salto de fe y sigue en el mismo lugar, año tras año. Los demás pueden hacerlo mejor, dice, no sirvo para esto. Entonces, a diferencia de la imagen positiva que no busca ayuda, porque se manda a hacer lo que quiere, la imagen falsa predomina el yo no puedo. Por lo tanto, si me piden dar un consejo, no lo voy a dar. Si me piden oración para que ore por otro hermano, no lo voy a hacer. Si me piden predicar, tampoco lo voy a hacer. La respuesta siempre será, hay otro mejor. Siempre hay otro mejor. Y si uno se mueve en el área laboral o piensa en el área empresarial o cual fuese el área, también va a ser la misma experiencia. Habrá dificultades para avanzar, para emprender e incluso para amar. La falsa imagen de yo solo puedo, yo no sirvo, impide que Dios se comunique. Segunda voz que podemos escuchar es la voz del enemigo, de Satanás. La Biblia enseña que uno puede ceder a escuchar la voz del enemigo. A Pedro le pasó, le dijo que no vayas a la cruz, le dijo Jesús. Jesús, que no te pase esto. Y Jesús, ¿cómo le contestó? Apártate de mí, Satanás. ¿Significa que Pedro había dejado de ser un seguidor de Jesús? Para nada. Él era un cristiano fiel, obediente, amaba a Jesús, a tal punto que fue crucificado en el año 64 por Nerón. Lo amaba. Pero incluso una buena intención no siempre es lo correcto. Y Jesús le tuvo que decir, en otras palabras, eso no es la voluntad de Dios. Pedro se había dejado llevar por la voz del enemigo. Cuando uno se pregunta, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? A veces uno se tiene que preguntar, ¿cuántas veces escuché la voz del enemigo? Que por consecuencia no me permite escuchar la voz de Dios. Estoy acostumbrado a escuchar tanto otras voces que no logro identificar la voz de Dios. Mateo capítulo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí lo tienen. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo.
y lo llevó hablándole a su espíritu. Pero dice, para propósito, ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. La tentación, la acusación no viene de Dios. El que acusa, el que tienta, es el diablo. Pero el propósito de Dios de llevarlo a Jesús era para que nosotros pudiéramos saber y tener la confianza y tranquilidad que podemos atravesar los desiertos y podemos tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Se le van a dar un aplauso al Señor que sea muy bueno. Él se merece la mejor alabanza y adoración. Así como le pasó a Jesús, nos pasa también a nosotros. El enemigo va a querer venir y nos va a querer tentar y nos va a querer acusar. Él va a intentar, y este es el principio clave, romper nuestra relación con Dios para que no podamos escuchar su voz. Él va a intentar de toda manera que entre el desgano, que entre ese desgaste por falta de búsqueda espiritual. ¿Vieron ese desgaste cuando dice arranqué a servir al Señor hace un tiempo atrás con todas las pilas, pero ahora ya no tengo ganas de nada? Y uno viene como arrastrando los pies, ¿no? Porque en algún momento ha descuidado el primer amor, esa relación con Dios. Lo primero que hace es te acusa. Nos va a mentir diciéndonos, Dios dice esto de vos, y va a ser algo mentiroso. Fíjense ustedes cuando tentó a Adán y Eva, la serpiente en el Génesis, en el huerto del Edén, parafraseó la palabra de Dios para generar confusión. ¿Dios no dice acaso esto? Y le hacía pensar para que el hombre cayera. Lo que el enemigo te va a decir es, Dios dice esto de vos, pero va a ser una acusación. Dios te castiga, Dios te ve como pecador, te alejaste, viste otra vez, caíste, qué desobediente eres, cómo actúas entre la semana y te dices ser cristiano así. Yo que vos abandono de una vez por todas. ¿O no que todos hemos pasado alguna de estas cosas en algún momento? Yo cuando escribí esto me sentía muy identificado porque es verdad, el enemigo constantemente viene a atacarte de alguna manera así. Te tienta, pondrá enfrente tuyo oportunidades para que caigas y así te puede acusar. Y si no te puede tentar, escuchad con atención, si no te puede hacer caer en pecado, te va a mantener ocupado. ¿Qué significa esto? Significa que si no te puede hacer caer, te va a poner en el camino algo bueno, pero que no es lo mejor con tal de sacarte del propósito principal que Dios tiene para ti. ¿Me van siguiendo? Algunos estaban muy bien sirviendo a Dios hasta que el enemigo les dijo, vos estás para más, o vos te convendría hacer otra cosa porque acá no te respetan ni valoran, y terminan forzando los tiempos por elegir quizás lo bueno y no lo mejor. Tercero y último, y la mejor de todas, la voz de Dios. Amén, dice la pastora que Jeremías 33:3, allí lo tienen en la diapositiva. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios dice que clamemos a Él, es porque Él está deseoso de escucharnos y deseoso de respondernos. Clama a mí y yo te responderé. Promesa para declarar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Es lo que todos necesitamos, que nos enseñe, que nos muestre. Necesitamos aprender de Él. Las cosas que están ocultas, que no conocemos, que no entendemos. Quiero decirte que cuando escuchas la voz de Dios,
puedes decir con claridad: Dios me ama. Dios no me acusa. Él mandó a su Hijo Jesús para limpiarme de todos mis pecados y Él me vuelve a llamar con su amor. Él me trae con hilos de amor para poder estar en su presencia. Nunca jamás, escucha, nunca jamás Dios te va a acusar y tampoco te castiga, porque vivimos la consecuencia del pecado. Él no nos va a castigar. Si en algo se resume la parábola del hijo pródigo es: no importa lo que hiciste, volvé. No importa, volvé. Tenés un padre que te está esperando con la mesa servida. Tenés un padre que te está esperando con alimento en casa. Tenés un padre que quiere hablar contigo. Dice el texto: salió a su encuentro y lo abrazó. Salió a su encuentro y lo abrazó. El hijo pródigo llegó hasta la puerta, pero no se animaba a entrar. Pero el padre, ya de lejos, seguramente todos los días levantándose temprano diciendo: ¿y mi hijo cuándo va a volver? ¿Y mi hijo cuándo va a hablar conmigo? ¿Y mi hijo cuándo va a abrir esa palabra y va a leerla? ¿Cuándo va a hablar conmigo a través de la oración y va a decir: acá estoy, Jesús, la mesa está servida? Me gusta pensar un poquito, a veces sacarle algún significado a las películas. Toy Story. ¿Cuántos vieron alguna? Juguetes. Qué interesante que los juguetes, cuando nadie juega con ellos, pierden su identidad. Porque nadie está jugando con ellos. Hasta que llega Andy y le pone su nombre a Woody, a Buzz, y ahí ellos descubren que su identidad no está en lo que ellos hagan, sino en el nombre de su dueño. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Tu identidad no está en lo que vos hiciste. Tu identidad está en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús. En Jesucristo, en Jesucristo es Él. Jesús dice: grabado te llevo en la palma de mis manos. Él te conoce. Él te conoce. Clama a mí, yo te responderé, dice. ¿Saben? Algo que no me deja impresionar es la historia de Samuel. Ana era estéril, le pide un hijo al Señor, Dios se lo da. Nace Samuel, su madre lo entrega como nazareo al servicio del templo. Pero como no era levita, no tenía derecho ni siquiera a tener una cama en el lugar, o sea que estaba durmiendo en el piso. Y allí estaba junto al arca del pacto, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Moisés y Aarón, el pan del maná del cielo que descendió. Y dice que el texto, Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué nunca lo escuchó? Porque Elí nunca se lo enseñó. El sumo sacerdote, que tendría que haber cumplido con su trabajo, nunca no lo hizo. Pero esto es lo que me llamó la atención. Nadie le enseñó a Samuel. Estaba una noche durmiendo en el piso, pero se encontraba junto al arca. Y esa noche, en su misericordia, Dios le habló. ¿Saben lo que dijo Samuel? Habla, que tu siervo escuche. Y Dios le habló. Quizás te encuentras como Samuel encendiendo las lamparitas, sirviendo al Señor, y hasta ahora Dios no se te reveló. O quizás nunca, como Samuel, te enseñaron a escuchar la voz de Dios. Pero no importa el caso. Dios en su misericordia te quiere hablar. Dios en su misericordia quiere tocar tu corazón y decirte para dónde ir. Samuel dijo algo muy importante. Solamente dijo en oración: habla, que tu siervo escuche. Te invito a ponerte de pie. No importa la situación en la que te encuentres,
Si económicamente estás por el suelo, si estás sirviendo y todavía Dios no te habló, en esta mañana Dios quiere tocar tu corazón. Y permíteme explicarte, todavía no te lo más importante del mensaje, que es lo que yo aprendí a través de mi mamá, la pastora, mi mamá, mi pastora. Y desde que yo lo empecé a aplicar, Dios no me falló ni una sola vez. Cuando se encienda la alarma dentro de tu espíritu, que el Espíritu Santo te quiere hablar y el discernimiento espiritual, esa alarma, empieza a encender una luz, tu pregunta va a ser: ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, este es mi consejo. Número 1, vas a ir a tu habitación, a tu lugar secreto, y le vas a decir al Señor: esto está acá atrás, lo puedo